Cuerpo y espíritu, del cabalista Dr. Michael Lightman. Es fundador y presidente del Instituto Bnei Baruch para el estudio e investigación de la Kabbalah. Ha escrito más de 30 libros sobre el tema y cuenta con numerosas publicaciones sobre Kabbalah y ciencia. En esta ocasión trabajaremos en este audiolibro llamado Cuerpo y Espíritu. Introducción. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha buscado respuestas a las preguntas fundamentales de su existencia. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia y la existencia del mundo? ¿Qué sucede después de morir? Etcétera. La pregunta sobre la finalidad, el sentido de la vida diaria aumenta el calvario y el sufrimiento humano, llevándolo a un nivel global. ¿Por qué tenemos que sufrir? Ya que no hay respuestas a estas preguntas, la búsqueda continúa en todas las direcciones posibles. Los antiguos sistemas de creencias, como las actuales enseñanzas orientales que están ahora de moda, forman parte de esta búsqueda. La humanidad busca constantemente la fundamentación lógica de su existencia. El hombre ha investigado las leyes de la naturaleza durante miles de años. Los científicos modernos están encontrando que cuanto más avanzan en sus investigaciones, se vuelve más confusa y poco clara la imagen del mundo. Sin embargo, las respuestas a las preguntas sobre el propósito de este mundo y de la humanidad aún no se encuentran. La Cábala, como ciencia, ofrece el método para la investigación del mundo. Este método permite a la persona desarrollar la habilidad de sentir la parte oculta del universo. La palabra Kabbalah significa recepción y expresa la aspiración humana a recibir el conocimiento más alto, a sentir la realidad del mundo. Las acciones del Creador. El objeto principal de la investigación de la creación es el análisis de las acciones del Creador, con el fin de aprender a actuar de la manera en que Él lo hace y adquirir la habilidad de imitar sus acciones. Los actos del Creador se llaman, entre comillas, gobierno o, entre comillas, naturaleza de la creación. Los científicos también investigan las acciones del Creador. Entre paréntesis, ellos las denominan naturaleza, leyes de la naturaleza, persiguiendo el mismo objetivo, aprender con el fin de imitar la sabia naturaleza. Todo lo que hacemos en nuestra vida es una imitación de la naturaleza. Toda obra de la mano o pensamiento del hombre, la tecnología, la música, el arte, todo se basa en la semejanza con la naturaleza. Incluso la fantasía más estrafalaria es resultado de nuestra naturaleza. No podemos escaparnos de ella. Todo lo que somos capaces de crear no es más que el desarrollo de algo inculcado en nosotros. No podemos crear algo nuevo, solo promovemos las acciones del Creador que Él promulga a través de nosotros. Simplemente nos parece que hacemos las acciones nosotros mismos. Así fuimos creados. O sea, actuamos constantemente conforme lo dicta la naturaleza, pero estamos convencidos de que somos nosotros quienes estamos llevando a cabo nuestros deseos personales. La verdad es que estas son también acciones del Creador. Es un programa de nuestro desarrollo. Todos nuestros, entre comillas, descubrimientos son revelaciones de cosas ya existentes, pero antes ocultas de nosotros. Nuestro cuerpo físico es como el cuerpo de un animal. Es similar a todos los cuerpos de nuestro mundo y obviamente no tiene ninguna propiedad espiritual en sí. Los cuerpos en nuestro mundo
no difieren en términos de propiedades espirituales, solo se intercambian en el proceso de la reencarnación. Si no hay diferencia espiritual cualitativa, no importa cuán diferentes sean nuestros cuerpos fisiológicos. Espiritualmente se consideran como un solo cuerpo. En la espiritualidad, la diferencia reside en las propiedades, cualidades. Es porque la cáscara material exterior no existe en el reino espiritual. Por esta razón, cuando un cabalista observa este mundo, ve a un representante de cada especie. Pero si un cabalista observa a la naturaleza a través del prisma de las verdaderas propiedades espirituales, entonces su visión, la cual solo distingue propiedades espirituales, no capta nada en nuestro mundo, más que vacío. Las propiedades fisiológicas de los cuerpos son idénticas. Por ejemplo, si alguien sufre de alguna enfermedad, el médico le tratará de la misma manera que lo hace con pacientes que padecen de la misma enfermedad. En otras palabras, nuestros cuerpos son similares, mientras que en la espiritualidad un cuerpo es totalmente diferente del otro. Por supuesto, esto es válido para todos los objetos de nuestro mundo. Todos los cuerpos inanimados son como un solo cuerpo. Todas las plantas son como una sola planta y todos los animales son como un solo animal. Hay un único reino espiritual. Es el reino de las propiedades que están más cerca o más lejos en relación con el Creador. La presencia de los cuerpos materiales, inanimados, vegetativos, animados, no importa en el reino espiritual, porque aquí la diferencia se define solo en términos de propiedades espirituales. Si un cierto número de cuerpos no difieren entre sí, se funden en uno solo. De acuerdo con esta ley de equivalencia de forma, quien adquiere las cualidades del Creador se funde con el Creador. Toda la creación existe en este reino espiritual. Cobró existencia después de que el Creador se reveló y continúa revelándose al nivel de similitud de forma con Él. Solo existimos Él y nosotros. En la medida en que nuestras propiedades se asemejan a las de Él, aumenta nuestra sensación de Él. El movimiento espiritual es el cambio interior que ocurre cuando la sensación del Creador se hace más o menos evidente. Podemos decir que la fuerza de atracción del Creador opera en el reino espiritual. Esta fuerza atrae a la persona hacia el Creador, al nivel en que la persona se asemeja a Él. Y así es como la persona se mueve. Estos son movimientos consecutivos de múltiples niveles. El mejoramiento gradual de las propiedades de la persona es un proceso de comprensión y evaluación internas de sus propiedades como malas, seguido de esfuerzos voluntarios para mejorarlas con ayuda del Creador. El recibir ayuda crea una nueva propiedad en la persona. Automáticamente, según la ley de la gravitación, ocupa un nivel nuevo, más alto, correspondiente a las nuevas propiedades de la persona. Entre mayor sea el grado de la persona, más cualidades tendrá en común con la creación. Es similar en nuestro mundo. Cuando una persona que pasó por muchos estados y ha adquirido la experiencia, gana la experiencia de muchas personas. Por esta razón, lo general es superior a lo particular. Es por eso que la persona leal a su nación es superior al hombre ordinario. La persona leal al mundo es superior a alguien leal a su nación. Hay una diferencia entre las personas devotas a su familia, su ciudad, su nación o al mundo. El nacimiento de las propiedades. El nacimiento de una nueva propiedad en una persona es como el nacimiento de un cuerpo humano.
Al principio hay la concepción. No se puede entender dicha propiedad o pensamiento. Divaga en algún lugar de la persona, ya que es un efecto de ciertos cursos anteriores. Posteriormente comienza a emerger. Se manifiesta a través de otras propiedades o pensamientos, hasta que termina por ser percibido como algo propio, que existe separado, independiente, como algo que ha nacido. Este proceso es como el nacimiento de un ser humano. Primero los cuerpos de la madre y el padre producen determinadas células que más tarde se fusionan, y un nuevo organismo empieza a desarrollarse, y es completamente inconsciente de sí mismo, de forma similar a un pensamiento no formado. Después, gradualmente, esta nueva entidad se da cuenta cada vez más de su propia existencia. Se separa de su curso original, se vuelve autoconsciente y comienza a sentirse a sí mismo. Estos procesos están interrelacionados. O sea, la independencia aumenta a medida que uno deja de estar bajo la influencia de los padres. Y por el contrario, el nacimiento es un cambio de poder. El nacimiento espiritual ocurre cuando la persona sustituye su propio poder con el poder del Creador. Una persona se somete voluntariamente al dominio del Creador. Desea actuar a pesar de su razón y sigue la sabiduría del nivel espiritual superior. El nacimiento espiritual, la aparición de los deseos espirituales, es como el nacimiento en todos los niveles, ya sea intelectual o animado. Hasta ese momento la persona no tiene deseos espirituales, está bajo la influencia de sus deseos egoístas. El recibir de lo alto nuevos deseos espirituales, sustituyendo a los egoístas con deseos altruistas, es llamado nacimiento espiritual. Sucede con la ayuda del Creador, la fuerza espiritual que da a luz a todo, en todos los mundos, incluyendo el nuestro. Todo lo que ocurre en nuestro mundo es consecuencia de los acontecimientos en el mundo espiritual que descienden a nosotros. Se ha dicho lo siguiente: la fortuna en el mundo superior, relacionada con la hierba en el mundo inferior, la impacta, obligándola a completar su crecimiento. Esto significa que el nacimiento y el crecimiento posterior suceden solo bajo la influencia de la imperiosa fuerza impulsora de lo alto. Esto es aún más cierto cuando hablamos del nacimiento y del crecimiento espiritual. Este proceso ocurre a pesar de nuestra naturaleza egoísta. Si no fuera por la fuerza espiritual del Creador, que obliga desde lo alto, la vida y el movimiento dejarían de existir en nuestro mundo. Todas las manifestaciones materiales son consecuencias, manifestaciones de las fuerzas espirituales. Cuando nuestros ojos se abran, veremos al mundo superior, descubriremos que lo corporal no existe. Todo es solamente una serie de ciertas manifestaciones de las acciones de las fuerzas espirituales, que nosotros vemos en su forma material, pues así se muestran a nosotros, en nuestros sentidos materiales de percepción. A medida que ascendemos espiritualmente y nos acercamos más al Creador, fuerzas cada vez mayores sustituyen a las anteriores, hasta que vemos que no hay nadie ni nada más que el Creador. La adquisición de los primeros bienes espirituales se denomina nacimiento espiritual. O sea, la persona deja este mundo egoísta y entra al mundo espiritual en sus sensaciones internas.
La aparición de una propiedad nueva y distinta, diferente a las propiedades de este mundo, impulsa a una persona fuera de este mundo hasta el nivel correspondiente a esa propiedad. Este nivel es el nivel más bajo del mundo espiritual, Malhut del mundo de Atzilut. La primera corrección de la persona se llama nacimiento espiritual. Después comienza su crecimiento espiritual. La corrección hasta la equivalencia plena de forma con el Creador. El nacimiento espiritual. La persona solo puede adquirir propiedades altruistas y salirse, o sea, liberarse de los egoístas, entrar en el mundo de la corrección y alcanzar la primera propiedad espiritual, solo cuando logra dominar toda manifestación de sus cualidades egoístas. Naturalmente, esas fuerzas antiegoístas no existen en un ser humano. Una nueva fuerza espiritual aparece en la persona solo bajo la influencia de lo alto. Esta fuerza le asiste a superar sus deseos naturales. La liberación de las garras del egoísmo. El faraón se denomina la liberación de Egipto o el éxodo de Egipto, mientras que la adquisición de nuevas propiedades altruistas se llama entrar en la tierra de Israel. El nacimiento espiritual se asemeja al nacimiento del ser humano en este mundo. O sea, un embrión dentro del cuerpo de la madre disfruta del medio ambiente más cómodo para su desarrollo. Hasta nuestro nacimiento espiritual estamos bajo el control absoluto de la fuerza espiritual que se desarrolla con nosotros. Sin embargo, en relación con la criatura per se puede decir que hasta su nacimiento, el bebé existe en el vientre de su madre, en la oscuridad, sin darse cuenta de dónde está, de quién es. No puede moverse ni alimentarse a sí mismo. Todo le viene de su madre. Tal es nuestro estado hasta el nacimiento espiritual. Un bebé nace en este mundo en el momento en que alcanza la madurez prenatal. Si no llega a nacer, o si no abandona el lugar que fue tan adecuado hasta ese momento, perecerá. Así pues, el mejor lugar se convierte en el más peligroso. Si se queda allí demasiado tiempo, fallecerá. Esta es la razón por la que la madre misma expulsa al feto. La persona puede percibir su naturaleza egoísta y existir conscientemente bajo su control en el exilio de Egipto. Únicamente se siente de manera parcial las propiedades del mundo espiritual, como si fuera desde lejos el viento de la libertad. La permanencia inconsciente y posteriormente consciente en el exilio de Egipto es una de las etapas obligatorias del periodo prenatal de desarrollo de la persona, y en la Kabbalah se llama Ibur, que significa feto. Antes de nacer espiritualmente, uno debe primero sentirse como un embrión espiritual, percibido como el nacimiento de los deseos espirituales propios. Solo después de que uno nace espiritualmente, recibe la sensación y comprensión de lo que significa existir en el mundo espiritual. O sea, respirar autónomamente, recibir del superior, rogar, sentir al superior como el procreador y el guardián. El desarrollo posterior se asemeja al desarrollo de un ser humano recién nacido en nuestro mundo. O sea, la fuerza superior le guía meticulosamente a través de los grados espirituales, y cada grado espiritual posterior difiere del anterior solo en términos de un deseo espiritual adicional, nuevo, corregido.
Inicialmente, el camino espiritual del hombre consiste en la adquisición de las poderes altruistas. Él crece de Malhut, del mundo de Asiyah, a Malhut, del mundo de Atzilut, pasando por los grados de 30 Sefirot. Durante este proceso, uno no utiliza sus deseos egoístas para nada, solo los rechaza. Cuando uno llega a Malhut, del mundo de Atzilut, en cuanto a sus propiedades, se dice que adquiere plenamente sus deseos altruistas. G.E. Kalkaltenaim. Después, siendo parte de Malhut, del mundo de Atzilut, uno comienza a corregir sus deseos egoístas. Eleva su Ahab al mundo de Atzilut, transformando los deseos egoístas en altruistas. O sea, el placer de recibir en ellos por el bien del Creador. Estas correcciones se realizan gradualmente en 6,000 partes o peldaños llamados años. La corrección final, Gemar Tikkun. Cuando la persona completa sus correcciones, alcanza el último grado, el final de la corrección, o sea, Gemar Tikkun. El próximo nivel que sigue se llama Mesías, el Redentor. La luz que una persona recibe de este grado es tan fuerte que le ayuda a corregir su propia naturaleza, a transformar el egoísmo innato en altruismo y a cambiar el, entre comillas, corazón de piedra, o sea, Lev Haeben, en el corazón vivo, Lev Basar. Entonces uno se eleva a los grados supremos de adhesión con el Creador, llamados 7, séptimo, octavo, noveno y 10º milenios. Como Baal Asulam escribe, hay individuos que alcanzan estos grados mientras que viven en este mundo. El artículo Visión del Rabí Hillá en el libro del Zohar narra cómo después de la muerte de Rabí Shimon, su discípulo, el Rabí Hillá, no podía entender por qué su maestro no llegó al grado final, la corrección final, el Gemar Tikkun. La respuesta se da en el mismo artículo. O sea, hay una corrección final personal y general. A pesar de que los hombres justos alcanzan su corrección final personal, solo la corrección general de todas las almas elevará a todos a un grado mayor, cualitativamente nuevo, de adherencia con el Creador. Emergiendo de la oscuridad. Cuando la persona se da cuenta de que existe en un mundo extinto y oscuro, e intenta ansiosamente salir de allí con toda su fuerza y todos sus deseos, nace al nuevo mundo espiritual, como un feto cuyo nivel de desarrollo no le permite permanecer en el vientre de la madre por más tiempo. Pero si un embarazo, o sea, la sensación de estar bajo la esclavitud egipcia del egoísmo, resulta en un nacimiento prematuro, es decir, cuando uno no ha madurado lo suficiente, no ha adquirido las propiedades altruistas requeridas para una existencia independiente en el nuevo mundo, se le considera nacido muerto. En este caso, la persona se ve obligada a continuar esta lucha con los deseos egoístas, la guerra con Amalek, los conflictos internos, el culto del becerro de oro, sintiendo el nuevo mundo espiritual llamado Sinaí, de la palabra Sina, odio. Habiendo superado los estados de conciencia de la esclavitud egipcia y habiendo tomado conciencia, finalmente, de la necesidad de someterse al poder de las fuerzas altruistas, todavía uno no está totalmente preparado para asumir propiedades altruistas. A pesar de que nos son dados los poderes altruistas desde lo alto, todavía no podemos tomarlos. Nacido muerto.
Nacer muerto significa que la persona no fue capaz de adquirir las propiedades espirituales, independientemente de lo que fue preparado para él o ella. La persona logra salir de las propiedades egoístas, sin embargo, entra en la oscuridad. La espiritualidad brilla, pero hay enormes obstáculos por delante. O sea, Yam Sof, el mar final, entre paréntesis, mar rojo. El desierto seco y sin vida, entre paréntesis, Sinaí. Así es como la persona imagina el mundo espiritual en sus propiedades sin corregir. Aunque una persona recibe la luz superior, no renuncia a sus propiedades anteriores por completo, lo que resulta en la rotura de las tablas, el pecado del becerro de oro, y así sucesivamente. Como Bala Sulam escribe, la salida prematura del exilio egipcio fue la razón de todos los demás exilios. Pero ningún acto del Creador es imperfecto. Todo eso va a resultar ser un paso necesario para la combinación posterior de las propiedades altruistas y egoístas, requerida para su mutua compenetración, que es necesaria, a su vez, para hacer posible la corrección de la totalidad del egoísmo. Así, a cada paso tiene que haber un rompimiento de los deseos, ya que sin la ruptura y mezcla de estas propiedades opuestas en el hombre, la corrección es imposible. Esta es la razón por la cual la combinación se produce en todos los niveles. El proceso de nacimiento es gradual y contiene muchos procesos aparentemente desafortunados. Somos elevados un poquito más. Lo espiritual parece deseado y luego se nos deja caer. Es decir, sentir decepción en lo espiritual. Los deseos se mezclan para que lo espiritual pueda entrar en todos los elementos materiales, en el deseo de recibir, en el egoísmo, en la medida en que hagamos posible corregir los deseos más bajos, los más alejados del Creador. Solo entonces logramos una completa y perfecta corrección final. El nacimiento. Sin embargo, después de un auténtico nacimiento espiritual, la persona recién nacida traga el aire espiritual vigorizante y las primeras sensaciones espirituales se irrumpen en él. Posteriormente crece, según se ha descrito anteriormente. Primero solo alcanza los deseos de otorgar, GE, o sea, Galgal Tenaim, y luego corrige e incorpora los Ahab, los deseos de recibir, aplicando la intención por el bien del Creador. Los deseos de recepción se corrigen siguiendo el mandamiento de amar al prójimo. Cuando la persona con su egoísmo ama, entre comillas, al prójimo, no a sí mismo, hay tres estados. Número 1, el deseo de recibir, cuando uno se ama solo a sí mismo. 2, no hay deseo de recibir. No desea nada para sí mismo. Uno todavía no es capaz de otorgar a los demás, ni a mí ni a los demás. Se trata de un cierto nivel de corrección. La persona no desea tomar ventaja de su egoísmo. Y tercero, el deseo de otorgar. Uno ama al otro como a sí mismo. Cuando la persona renuncia a los deseos egoístas, a los pensamientos acerca de sí mismo, no quiere nada. Después, cuando sus ojos se abren y ve al Creador, comienza a sentir amor por Él. Al igual que en nuestro mundo, un bebé recién nacido llega a las manos amorosas de sus padres, quienes velan de su desarrollo seguro y necesario. También le sucede esto a la persona recién nacida a la espiritualidad. O sea, cada persona nacida en la espiritualidad se encuentra en un cierto ambiente espiritual, llamado 600,000 almas o fuerzas bondadosas, que tienen cualidades que ayudan a un recién nacido a sobrevivir y desarrollarse en el reino espiritual.
Al ascender, la persona siente que todo, excepto él, ha sido corregido. Sigue el secreto del pasado. La naturaleza del hombre es tal que siempre ve hacia el futuro, hacia su mayor crecimiento o progreso. Su camino le parece como el ascenso de abajo hacia arriba. Percibe cada estado futuro como superior, mejor que el actual. El hombre ha sido creado de tal manera que siempre aspira a su próxima condición como un mejoramiento en relación con su situación anterior. Y ya que el hombre fue creado con esta aspiración por el futuro, es incapaz de percibir y sentir los estados que preceden a su nacimiento físico. Tampoco puede sentir cómo se conciben los deseos dentro de él, ni tiene idea del origen que constituye su, entre comillas, yo. El grado que engendró a la persona, el estado espiritual previo, es llamado padres o antepasados o padre y madre. Este grado superior da a luz ciertas propiedades en el hombre. Pero, pregunta, ¿cómo puede alguien alcanzar el grado del que recibe todos los deseos y en el que, en otras palabras, se encuentra su futuro? De repente la persona tiene el deseo de lograr algo. O sea, de pronto siente un deseo de recibir, de darse cuenta o de entender algo. Sin embargo, este pensamiento es resultado del deseo que desciende a él. Este deseo descendente es lo que dio lugar al pensamiento en él para cometer una acción determinada, alcanzar algo. Por esta razón, el hombre es como un libro al que le falta la primera mitad de las páginas. Y leyéndose a sí mismo, entre comillas, investigándose con sus propiedades, entre comillas, terrenales, no corregidas, uno no es capaz de comprender nada de sí mismo. No solo el pasado, sino tampoco el futuro, aunque nos parezca que sí lo hacemos. Sigue previniendo el futuro desde el pasado. Aquellos que entran en la espiritualidad tienen la ventaja de ver el futuro, puesto que han alcanzado su pasado. También adquieren la posibilidad de alcanzar las causas originales que les obligan a desarrollarse, que determinan su condición actual, su, entre comillas, yo. Al alcanzar a nuestros padres espirituales, uno se da cuenta plenamente de su grado actual. Puede mirarse a sí mismo desde otra perspectiva y se vuelve objetivo. La ventaja que tienen de las personas que alcanzan el desarrollo espiritual, los cabalistas, es que ven su concepción desde el Creador hasta nuestro mundo. Ascienden por la misma escalera por la que su alma descendió hasta nuestro mundo. Los cabalistas comienzan a sentir su yo anterior y se asoman al futuro. Solo si alguien alcanza su raíz espiritual puede realmente ver tanto a sí mismo como también lo que le espera en el futuro. Sin este alcance, no ve nada delante de él. Los deseos en una persona cambian todo el tiempo, y esto se debe a que su raíz espiritual, dirigiéndola hacia la meta, está en constante renovación. El crecimiento del hombre es el crecimiento de su pantalla, o sea, nuestra capacidad para avanzar a pesar y más allá del sentido común. El crecimiento espiritual es el deseo de avanzar, de progresar por su propia cuenta y no por una necesidad acuciante. Solo podemos mirar hacia atrás con el propósito de investigar nuestro estado previo, para poder saber cómo avanzar más, no para justificar nuestra pereza o falta de acción, sino para adquirir conocimiento y después seguir adelante a despecho de ello. El ser humano abarca todo lo creado por el Creador, los mundos, los sefirot, los ángeles y todo nuestro mundo existen dentro del ser humano.
Sin embargo, nos parece que sentimos todo desde afuera. En realidad, nada existe fuera de nosotros, a excepción del Creador, a quien no sentimos. Solo sentimos su influencia sobre nosotros, gracias a la cual alcanzamos capas aún más profundas de nosotros mismos. Estas etapas del alcance de nosotros mismos se denominan Sefirot, Partzofim, mundos, y existen en nuestro interior. Lo que existe fuera es la ilusión. Esta ilusión es tan grande que nos es imposible imaginar lo contrario, el reverso. Nuestros sentidos nos dan una imagen invertida. Lo que en realidad existe en nuestro interior nos parece que existe en el exterior, mientras que lo que realmente existe fue afuera de nosotros es solamente el Creador. Nos quedamos en lo interno, es sentido como externo. Listo.